Bienvenidos a CTV Barranquilla. Saludamos a la gente que a esta hora nos acompaña en sus viviendas, en sus casas, a través de la televisión, y a todos aquellos internautas que también son amigos de esta casa periodística y del programa CTV, aquí donde se debaten los temas de interés de la región y del país, por supuesto. La noticia del día en Colombia, sin duda, pasa por la controvertida decisión de la Corte Constitucional que ha despenalizado el aborto hasta la semana 24. Estamos hablando 6 meses de gestación. Ha habido todo tipo de críticas, defensas en redes sociales. Sin duda alguna es el tema más importante para los medios de comunicación de nuestro país. Incluso el asunto también pasa por las consideraciones que se han hecho desde los países latinoamericanos, incluso también desde la prensa europea. Por ejemplo, el diario El País de España decía esta mañana que Colombia entró a la vanguardia en este tipo de toma de decisiones. Bueno, hay un asunto muy importante alrededor de los efectos de esta decisión y tiene que ver con la ética médica. ¿Cómo van a reaccionar los médicos frente a esta situación que es una realidad? Porque es una decisión de la Corte Constitucional, que es la salvaguarda en materia de nuestras instituciones y de la defensa de lo que tiene que ver con todas las normas y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad en Colombia. Saludamos a 2 médicos que nos acompañan. Médico Ulay Beltrán, especialista en gerencia de salud, médico cirujano. Bienvenido a CTV y al programa Termómetro. Bueno, un cordial saludo y gracias por la invitación, Víctor, y especial gratitud por considerar mi nombre para este tipo de análisis, y un placer estar al lado de un científico de la pediatría como es el médico Gustavo Romero, y estaremos dispuestos a tratar de aportar posiciones y reflexiones alrededor del tema que hoy vamos a considerar. Muchas gracias, Víctor. Gracias a usted. Médico Gustavo Romero Hani, presidente de la Sociedad de Pediatría del Atlántico. Gracias por estar aquí en el Termómetro. Gracias, Víctor. Es un honor para mí compartir contigo, con tu vasta audiencia, y junto a Ulay Beltrán, todo un especialista en análisis de problemas de salud pública, porque en última esto va a ser un problema en salud pública. Y pues tratando de aportar nuestras opiniones en representación de una colectividad tan importante como somos nosotros los pediatras, que nuestro propósito, nuestra misión es provida. Y entonces estamos dispuestos, como dijo Ulay, a hacer un análisis a conciencia, con sensatez y con mucha reflexión. Así es. Bueno, más allá de las consideraciones de carácter político, de carácter religioso, también hay un asunto que nos atañe a todos y tiene que ver con la objeción de conciencia. El debate ético que encierra este tipo de situaciones. Médico Ulay Beltrán, ¿qué opinión tiene alrededor de cuál es la postura que ustedes, los médicos, van a asumir a partir de este momento? Bueno, Víctor, la individualidad de cada profesional de la salud es factor determinante para la asunción de posiciones y definición de responsabilidades frente a cada acto asistencial para los cuales se enfrenten. Sin embargo, fuimos entrenados para preservar la vida, para salvar la vida y para darle la bienvenida a la vida, no para acabarla, no para cortarla y no para cegarla. En ese orden de ideas existe, con la reglamentación que ya se había dado de manera previa por parte de la Corte Constitucional y que había sido reglamentada por el Ministerio, frente a la interrupción voluntaria del embarazo ante las 3 circunstancias ya conocidas por todos, que frente a la individualidad existe que el médico registre y haga manifiesta su objeción de conciencia frente a la institución donde está ocurriendo la solicitud de la dama que requiera ese tipo de atención de la interrupción voluntaria del embarazo, en aras del cumplimiento de la que la Corte estableció hace ya unos años. En ese orden de ideas, la objeción de conciencia sigue presente para lo que es la consideración cuando el médico enfrente una situación y deberá ser informada de acuerdo con lo que está protocolizado
y debidamente reglamentado en la normatividad colombiana vigente ante la institución donde se encuentra laborando y a la que ha acudido la persona para realizarse el procedimiento que estamos en este momento revisando, ¿no? O sea que es algo que ya está determinado frente a la reglamentación que existía antes. Ahora lo que se ha es ampliado el espectro de la posibilidad de realización del aborto hasta las 24 semanas, con lo que personalmente y como médico no estoy de acuerdo desde ninguna edad gestacional, pero que está definido la objeción de conciencia ya dentro de lo que es la normatividad vigente en lo que es la actuación del médico frente a esta circunstancia. Bueno, me parece supremamente pertinente lo que usted plantea. Lo que hizo la Corte fue ampliar los términos, es decir, hasta 24 semanas, porque ya venía la puerta abierta para la legalización del aborto. Doctor Gustavo Romero Hani, usted es pediatra, usted todos los días recibe niños. ¿Cuáles son sus reflexiones? Mire, Víctor, en primer lugar, pues quiero hacer una corrección con muy respetuosa a lo que usted acaba de decir. No es prolongar lo que dijo la Corte en cuanto a la semana. No, la Corte fue clara. Hace unos años él había emanado una disposición en el sentido que habían unas consideraciones de criterio de inclusión para practicar lo que nosotros llamamos, entre comillas, abortos terapéuticos. Y era que cobijaba a las madres con algún riesgo de materno de muerte o de algún riesgo importante, el riesgo materno cuando una mujer estaba embarazada y no le puso unas semanas. Esto estaba establecido. Segundo, cuando había unas malformaciones congénitas bien determinadas, no habían todavía semanas de gestación y que en donde el niño, pues el feto, iba a tener algún riesgo un riesgo altísimo de mortalidad. Y por tercero, pues los etapas de la violación debidamente y legalmente comprobadas. O sea, ellos lo que hicieron ahora, no, independientemente de esos criterios que siguen existiendo en la disposición de la Corte Constitucional, hablaron sin esos tipos de criterios de inclusión hasta los 6 meses de embarazo, que competen más o menos unas 26 semanas de gestación. Nosotros, como usted lo dice, y hay una frase muy interesante, dice que el aborto es el único procedimiento médico en lo cual nosotros, como profesionales de salud, no vamos a preservar una vida, sino que acabarla. Entonces, eso es un marco filosófico bastante interesante, que nos pone en una balanza en donde se debaten lo que usted decía ahora, la parte moral y ética. Una cosa es la parte moral, Ulay y Víctor, y que puede ser diferente y que va muy acorde, muy ajustada a las tradiciones de un país, a las costumbres. Por ejemplo, Víctor, de pronto salir desnuda una mujer aquí en una plaza es inmoral en la República de Colombia, más no en Suecia y en los Países Bajos. Pero la ética es universal. Los criterios éticos no tienen nacionalidad, ni tradiciones, ni costumbre. Entonces es un debate entre lo moral y lo ético. Nosotros como pediatras, que esto es una estocada grande lo que nos han dado, cuando en una pandemia como esta estamos luchando por avances terapéuticos, por preservar la vida, y mire lo que salen en una forma primero inoportuna, polarizando un país que no aguanta más polarización y donde estamos acabando con una criatura que, si nos vamos al desarrollo embriológico, es un ser humano que está en proceso de gestación. Bueno, doctor Ulay, hay defensores y detractores de esta controvertida decisión de la Corte Constitucional. Por ejemplo, los defensores dicen que en el país más o menos unos 400,000 abortos clandestinos año, y que esta decisión de la Corte ayuda a cerrar esa puerta. Bueno, complementando un poco la respuesta que generó inicialmente Gustavo hace unos minutos, el tercer caso de interrupción voluntaria del embarazo implicaba violación o incesto. También se contemplaba ese tipo de circunstancias, como para darle contextualidad a todo lo que ahora vamos a considerar. Frente a lo que dices, Víctor, habría que hacer un análisis, y es el análisis que se hace desde la política pública de la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué tenemos que enfrentar ya un problema que se instaura cuando la política pública debe tener un enfoque preventivo de tal modo que se evite el problema para no incurrir en circunstancias como las que estamos? En otras palabras, Víctor, ¿qué tan eficiente ha sido el Estado a través de su gobierno, a través del Ministerio del Ramo, en la generación de una política pública
que haga prevención del embarazo, que haga una adecuada educación frente a la sexualidad y se genere todos unos componentes preventivos que eviten someter al riesgo, porque es al riesgo que se somete, por ejemplo, una embarazada adolescente, como bien lo puede después mencionar Gustavo, donde prácticamente le llegan al consultorio personas que vienen siendo atendidas por pediatría y resulta que terminan también con criterio de atención obstétrica porque vienen embarazadas, lo que quiere decir que resultaron fallidas las políticas públicas relacionadas con el componente de salud sexual y reproductiva en el ítem de prevención. Por eso diría yo, frente a lo que tú estás planteando, y me parece pertinente el análisis juicioso y que al respecto se debe hacer, que nosotros tenemos que revisar un poco más atrás la problemática. Ya cuando hay una consideración de un eventual aborto es porque hay un embarazo en curso, pero muchas veces ese embarazo en curso pudo haber sido evitado a partir de los diferentes métodos anticonceptivos que existen en disponibilidad en nuestro país. Desafortunadamente, hoy podemos mencionar que todavía se dan fenómenos absolutamente adversos en política pública de salud, como es el embarazo del adolescente, que muy probablemente son el principal grupo poblacional que acude a ese número que tú has dicho de abortos clandestinos a practicarse una interrupción voluntaria del embarazo bajo circunstancias que médicamente no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. Por eso yo invito a la reflexión de cuál ha sido la política pública y la eficacia de la misma en la prevención del embarazo. Ya lo otro es un problema generado, ya hay una vida dentro de otra vida y ya lo que vendría es cómo es que se pretende acabar con el progreso de una vida que viene evolucionando dentro de las circunstancias del embarazo por cualquiera de las motivaciones que la Corte ha establecido para permitir el aborto espontáneo. Bueno, médico Gustavo Romero, ¿usted comparte el criterio de su colega Ulay Beltrán cuando dice que en Colombia han fracasado las políticas públicas, si es que ha habido políticas públicas para educación sexual a temprana edad? Claro que sí, lo comparto totalmente. Todos los problemas de salud pública, porque el aborto se convierte en un problema mayúsculo de salud pública y hay un gol estándar y es la promoción y la prevención de todas estas anomalías que se están dando. La educación médica en el campo de la salud sexual y reproductiva se debe convertir no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino también como una materia obligatoria en los niveles de secundaria. Decía Ulay, que alcancé a oírle, de que la mayoría de los que acuden a estos llamados abortos son pacientes adolescentes. Sí, son muchos, pero no lo son todos. Es la sorpresa mayúscula que nos llevamos estadísticamente. Las mujeres que acuden al aborto no llegan, no sobrepasan el 17-18% de madres embarazadas adolescentes. Y se ha demostrado, por ejemplo, que personas que están entre los 20 y los 38 años de edad acuden con más frecuencia a esta clandestinidad. No podemos aceptar que una de las formas de resolver la clandestinidad es volviendo legal lo ilegal. Podríamos decir entonces que atracar en una forma clandestina volvamos una legalidad. Mire, Víctor, hay unas frases interesantes a nivel del mundo que nos hacen a nosotros reflexionar. La salud pública se convierte en un parangón importante en el desarrollo de todos los países, porque estamos fortaleciendo las estructuras sociales y los valores morales de cada sociedad. Y si usted estudia la génesis de estas niñas, muy a pesar de tener unos elementos graves para la sociedad, donde se debaten y se crecen en hogares de prostitución, de narcotráfico, tienen un sentido de pertenencia con esos niños que nos ponen a pensar. No solamente es el embarazo en los adolescentes, no solamente es eso, es una descomposición de los valores morales de la sociedad y principalmente en la familia, que es la génesis de esa sociedad. Se ha perdido ese respeto. Hace muchos años, Víctor y Ulay, y nosotros que no somos tan entrados en muchos años, sabemos que las relaciones sexuales comenzaban a partir de los 17, 18 años. Oh, sorpresa para nosotros que cuando vemos diariamente en una entrevista médica, en la anamnesis, tenemos que desafortunadamente a niñas entre los 12 y 13 años
preguntarle si tienen relaciones sexuales. Y lo hacen en una forma jocosa, en una forma alegre, desconociendo la forma responsable que significa el poder tener una concepción. Entonces es un defecto y un problema no solamente de los padres, es un problema de la sociedad. Y la sociedad también forma parte de un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es de volver legal lo clandestino. Han fallado las políticas en salud pública. Han fallado enseñarle a esa niña de 13 años, que ya de por sí es irresponsable en su relación sexual tan temprana, que existen métodos anticonceptivos que pueden prevenir eso que nosotros llamamos clandestinidad. Bueno, una primera conclusión de esta parte de la charla, médicos Ulay Beltrán y Gustavo Romero, es que ustedes profesionales de la medicina, a pesar de la decisión de la Corte Constitucional, no están obligados a la práctica del aborto. Es decir, pueden acudir a la objeción de conciencia que también está reglada constitucionalmente. ¿Esa es una primera conclusión? Así es. Existe el deber ante la objeción de conciencia manifiesta de parte del profesional de la salud que la argumenta y la soporta, enterar a la institución donde llega o acude la embarazada para considerar ese tipo de atención por recibir, para que la institución esté enterada que ese profesional que ha manifestado objeción de conciencia no realizará el servicio requerido desde la conceptualización de la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer, y la institución deberá buscar soluciones alternantes en otro tipo de profesionales de la salud que estén dispuestos a practicar ese tipo de atención. Médico Gustavo Romero, ¿esa es una primera conclusión? Podríamos decir que sí, comparto lo que está diciendo Ulay, pero este es un país del Sagrado Corazón, Víctor, un país de normas y leyes donde existen una serie de herramientas y estrategias jurídicas que quizá van a poner a temblar la objeción de conciencia, es lo que a nosotros nos preocupa. No sé cómo vamos a hacer y van a llover una cantidad de tutelas como han ocurrido. Es que hay que aprender de los países que en Argentina se han desatado cualquier cantidad de demandas a pesar de que existe la objeción de conciencia en contra no solamente del profesional, sino de las diferentes IPS públicas y privadas. Yo pienso que en una IPS privada, creo que a partir de este momento, cuando vayan a contratar a un ginecostetra, tendrán que decirle, ¿usted está de acuerdo con esto o no? Y vamos a tener un problema de índole mayor y van a llover una cantidad de tutelas. Ténganlo por seguro, porque aquí estamos acostumbrados en este país. Sí, la objeción de conciencia fue ese hálito, entre comillas, de salvar nuestra conciencia como profesional y trabajadores de la salud, o sea, los que estamos en favor de la provida. Yo creo, Víctor, y no quiero equivocarme, que en un profesional de la salud lleno de ética, de mística, de moral, de conocimiento, de conciencia de lo que es, creo que todo el mundo tendría una objeción de conciencia para esto. No he encontrado el primer profesional que esté acorde con lo que acaba de hacer la Corte Constitucional, pero sí encuentro un alto porcentaje que están de acuerdo con lo que ya estaba existiendo, y es lo que enumerábamos ahorita Ulay y mi persona. Bueno, punto importante para enriquecer el debate, el que plantea el médico Gustavo. Punto importante para enriquecer el debate, el que plantea el médico Gustavo Romero. Hani, usted es un estudioso de las normas, doctor Ulay Beltrán. Hola, Víctor. Sí, señor. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Punto importante que usted anota, y le paso el balón al doctor Ulay Beltrán, que es un estudioso de las normas, es un hombre de consulta permanente de parte de nosotros los periodistas. Vendrán muchas tutelas. ¿Qué avisora usted, doctor Ulay Beltrán, cuando los médicos acudan a la objeción de conciencia, y si cuando los van a contratar, por ejemplo, los ginecobstetras, tendrán que preguntarle si están de acuerdo o no con la decisión de la Corte? Bueno, vienen varias situaciones desde las diferentes orillas, porque existen varios actores que aquí juegan un rol importante, tanto de lo que es el protagonismo mismo del acto asistencial, como en lo que tiene que ver con el activismo. Desde el activismo, pues obviamente hay una reafirmación victoriosa, entre comillas, por parte de quienes han liderado este tema y que encuentran en el fallo de la Corte del día de ayer
una aceptación a esa postura frente a lo que era la realización del aborto a partir de las razones antes expuestas, pero ahora estableciéndose hasta la semana 24, y para ellos resulta ser pues una victoria. Desafortunadamente, este tipo de circunstancias encuentra en el gremio médico una dificultad, y es frente a lo que es su responsabilidad para garantizar vida, que es para lo que nosotros nos formamos, y lo que se puede argumentar desde lo jurídico, escribiendo el derecho que le asiste a una persona con base a lo que la Corte dijo, a generar un aborto bajo estas condiciones dentro de lo que se conoce como interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente, este es un derecho que le asiste a la persona, incluso a partir de quien ha sido el generador de la decisión, que es el máximo tribunal de defensa de derechos, que es la Corte Constitucional, y obviamente vendrán acciones que se impetren en defensa del derecho, que es la herramienta conocida como la tutela, y ya pues obviamente vendrá todo el litigio correspondiente frente a si el médico lo hace o no lo debe hacer. Obviamente, lo que en este momento lo que se establece es que a la persona que le asiste el derecho, la institución, desde lo que tiene que ver con la aseguradora y la prestadora, tendrían que respaldar la posición de la paciente. En ese orden de ideas, lo que se hace como objeto de conciencia, como objeción de conciencia, es la posición del médico. Entonces, el escenario pues será de conflicto muchas veces entre el médico y la institución, porque vendrá la pregunta, ¿lo vinculamos, pero usted hace o no este tipo de procedimientos? Y vendrá entonces la concertación al respecto por parte de las instituciones y los profesionales, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Vendrá un conflicto donde las instituciones, ya sean públicas o privadas, acatarán la decisión de la Corte o finalmente tendrán en cuenta al personal médico? No son excluyentes las posiciones, Víctor. Acatarán lo que ha dispuesto la Corte y le brindarán ese tipo de atención que la paciente embarazada solicita, esgrimiendo la decisión del día de ayer, pero lo harán a través del médico que no objete ese tipo de realización de eventos y por lo tanto esté dispuesto a cumplirlo. Obviamente vendrá una circunstancia especial, y es que no todos los médicos de una institución podrán ser tenidos en cuenta por la institución para ofrecer la realización del procedimiento, porque algunos objetarán realizarlo con base a los postulados éticos que se mencionaron y a la elevación de la objeción de conciencia para realizar ese tipo de atención. Bueno, entonces lo que se viene son circunstancias de orden no solamente político, porque aquí hay una circunstancia política, sobre todo en este momento que está viviendo el país, también consideraciones religiosas, otras consideraciones de carácter ético. Es un debate realmente bien interesante para enriquecerlo. Y quisiera preguntarle a ambos, hoy se ha planteado la alternativa, la posibilidad de acudir a un referéndum para salvar vidas. Y seguramente será un tema que se debata a partir de la próxima agenda legislativa. ¿A usted le gusta este camino de un posible referéndum para salvar vidas, médico Gustavo Romero? Mira, yo creo que son alternativas posibles en un país. Si aquí todo es posible, en este país fue posible, pues que la Corte Constitucional emanara esta disposición. Imagínense si no va a ser posible que a través de un referéndum podamos conseguir lo que no se consiguió desde el marco constitucional. Decía Ronald Reagan, Víctor y Eulay, que el aborto es defendido por personas que están vivas. Mire qué utopía tan bella esa. Las personas que están vivas defienden el aborto y no le damos la oportunidad de que esas criaturas de 23, 26 semanas, Víctor, que es lamentable, cuando una criatura, un feto de 26 semanas, ya sabe lo que es el sabor del líquido amniótico, ya abre sus ojos, ya oye, ya tiene una maduración de lo que nosotros llamamos habituación, o sea, el desarrollo de la memoria y el aprendizaje. Es una criatura, es un ser. Estamos matando un ser. Yo tengo más de 50 pacientes pretérmino con bajo peso que pesaron 700 gramos y hoy soy unos adolescentes felices. Démosle la oportunidad. Pretendemos que eso que usted acaba de decir como alternativa y herramienta jurídica se pueda dar en este país del Sagrado Corazón.
¿Usted es partidario de ese camino, doctor Beltrán? Yo pienso que lo que hay que invocar es el sentido común. Y el sentido común brinda dos tipos de enfoques que pueden ayudar aquí. Primero, ¿por qué estamos atendiendo las consecuencias y no generamos el análisis de lo que son las causas de lo que se está revisando hoy, como ya es un evento en curso, como es un embarazo y la búsqueda de su interrupción? Creería yo que es nuevamente caer en el momento de por fin analizar lo que es la política pública de salud sexual y reproductiva en Colombia, que conduce, y el doctor Romero me lo puede complementar, a un hecho innegable, y es a la tasa alta que en Colombia se vive de mortalidad materna, especialmente en el grupo de las adolescentes, por embarazos de adolescentes y todo lo que eso conlleva, lo que es un hilo conductor, desafortunadamente, pero conductor a la muerte, porque entonces estamos hablando de la pérdida de dos seres, la madre y el producto de la gestación, es decir, el binomio madre-hijo. Y lo otro que habría que hacer como enfoque, de acuerdo con lo que es el sentido común, es que todo lo que sea conducente a generar la preservación de la vida debe explorarse y defenderse, pero a veces incurrimos en decisiones, en este caso, de cinco personas que están generando una decisión que hace obligatorio el cumplimiento de 51 millones de habitantes en Colombia, cuando tiene que ver con un tema que es la preservación de la vida, y la decisión lo que invita es a cesarla, a cegarla y a acabarla. Yo pienso que hay que empezar a hacer reflexiones de ese tipo para considerar no mecanismos que brinda la Constitución para cambio de decisiones, sino mecanismos para garantizar derechos como el derecho a la vida, que es primario sobre todas las cosas. Como le decía hace un momento, doctor Gustavo Romero, a usted le toca recibir niños y niñas todos los días. Le toca atender a muchas madres gestantes. Cuando usted escucha a esas madres gestantes, muchas van desesperadas, quieren el aborto, quieren salvar a sus niños. Mire, Víctor, es una pregunta interesante. Primero, estoy de acuerdo con lo que dice Ulay, sin lugar a duda, la génesis de esto es una problemática de salud pública preventiva, lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, evidentemente. Hay que buscar los caminos para buscar lo que usted en primera instancia me propuso. Mire, el aborto no es el grito de una mujer libre, el aborto es el grito de una mujer desesperada. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta como premisa en los que defendemos el no al aborto. No es una mujer que dice soy libre y voy a practicarme el aborto, no. Es el grito de una mujer desesperada. Y detrás de esta desesperación, Víctor, hemos podido palpar el día a día cómo esas madres, que también son madres jóvenes. Fíjese usted que a mí me llega una niña de 14 años embarazada y su mamá tiene 29 años. O sea que también la tuvo a ella en su etapa adolescente, lo que nos está indicando que hay una descomposición social de inversión de valores en la génesis de eso, de la familia. Como decía Ulay, hay que buscar políticas claras, concisas, reales y con mucho sentido común en la parte preventiva. Hay una desesperación por parte. Y mire cómo influye el sector, el factor económico. Si tú le preguntas a esa adolescente, y te lo puedo demostrar porque hemos visitado hogares de paso y queríamos hacer un programa con los medios de comunicación porque nos rompe el alma hablar con ella. Y uno le pregunta a esas niñas, ¿tú por qué en primera instancia no querías tener a ese niño? Decía, doctor, yo lo quería tener, pero es que no tenía plata para mantenerlo. No tengo dinero para mantenerlo. Mira tú cómo es de profundo ese sentido filosófico que lo me dice ella, lo que denota lo que está pasando en nuestro país. Muchas veces juzgamos a priori la situación y decimos sí, porque una madre adolescente sí, el riesgo materno fetal de una mujer embarazada desde el punto de vista adolescente es Bueno, lástima, se le congeló ahí un mucho poco mayor, como lo vimos, que no solamente es la madre adolescente la que está acudiendo a los abortos, sino que casi un 75% son aquellas madres que pasan de 25 años y que realmente ameritan un estudio mucho más profundo de la realidad de lo que está pasando con la legalización del aborto. Bueno, una pregunta final para concluir este tema que debe dar para muchos debates. Tengo la impresión, médicos,
que ninguna de las asociaciones a las que ustedes pertenecen fueron auscultadas por parte de la Corte Constitucional para tener en cuenta sus opiniones, sus conceptos. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Médico Gustavo. Está en lo cierto, ni no fuimos consultados, fue una sorpresa para nosotros, realmente, inclusive nos pudimos ayer nos reunimos con el presidente de la Sociedad de Pediatría a nivel nacional, el doctor Mauricio Guerrero, que es de la región Caribe. Estuvimos preguntando con la Sociedad de Ginecobstetricia Nacional, tampoco fueron auscultados, y bueno, y eran los dos más importantes desde el punto de vista de opinión científica. Realmente es lamentable eso, y creo que ellos sabían cuál iba a ser nuestra respuesta, no solamente desde el punto de vista pediátrico, sino también desde el punto de vista obstétrico. Seguramente, no sé si consultaron con algunos expertos en educación y en salud pública, que también me hubiese gustado esa opinión de parte de ellos, ¿no? ¿Usted qué ha ventilado entre las asociaciones médicas, doctor Olaí Beltrán? ¿No fueron consultadas? Yo tuve acceso al comunicado inicial que generó la Corte una vez se toma la decisión y nos hace referencia como soporte para el análisis para esa toma de decisión la opinión de las agremiaciones, lo que indica que efectivamente fue una decisión de 5 personas, 4 magistrados y un conjuez, porque finalmente fue la votación 5-4 en sala, que indica definitivamente que no hubo ese tipo de apoyo del conocimiento, del experticio, del análisis integral que puede hacerse desde la perspectiva de los médicos y en este caso puntual, las 2 especialidades que están directamente involucradas en este tema, que es la de ginecobstetricia por el lado de la madre y la de pediatría, obviamente, por el lado del producto de la gestación. Desde mi perspectiva y por lo que leí y porque no tengo nada que me indique que fue diferente, considero que ellos actuaron desde el libre albedrío y el conocimiento y la determinación de decisión que ellos tuvieron para hacerlo, pero no fundamentado en el conocimiento ni en el aporte de las agremiaciones ni de los profesionales desde la individualidad por parte de los médicos. Es lo que yo tengo entendido porque no ha visto nada distinto hasta ahora. Bueno, doctor Beltrán, doctor Romero, gracias por acompañarnos aquí en CTV, en el programa Termómetro, en este tema de tanto interés y que genera tanta polémica en el país. Con todo gusto, Víctor, y un mensaje final. Siempre resulta mejor, y sobre todo en salud pública, atender las causas de los problemas y no buscarle solución a las consecuencias. Gracias, Víctor. Muy agradecido compartir contigo con Ulay. Quiero despedirme con una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio, ¿cómo podemos decir a las personas que no se maten entre sí? Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a matar, sino que recurran a la violencia para conseguir lo que quieren. Es una frase para reflexionar la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, mañana volveremos aquí a Termómetro con más personajes y más temas para el análisis. Muchas gracias.